Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues tal y como comentábamos en el vídeo anterior, vamos a profundizar un poco en qué nos está pasando con respecto a los giros y los cambios en nuestra manera de entender la política en España y en la mayoría de los países occidentales. Ocurre que un aspecto importante del declive democrático es la relación que existe entre el sentimiento privado y el discurso público. Por un lado, existe un sentimiento privado que es lo que todos y cada uno de nosotros sentimos sobre nuestras respectivas posturas políticas, cómo las justificamos, por qué las defendemos, por qué nos gustan, y es legítimo, es perfectamente legítimo. Y por otro lado está la forma en que la burocracia, la forma en que el gobierno, la forma en que el Estado explica y justifica la postura que por su parte sostiene. Y estas cosas, tan afines, porque lo son, sin embargo, no son lo mismo. Es decir, si hay gente, por ejemplo, a favor de la acción climática, pues acaso uno lo esté porque le parece que el medio ambiente se está degradando y ya está. Y eso es algo que le produce mucha alarma. Otro, a lo mejor, pues lo que pasa es que le preocupa las consecuencias migratorias del cambio climático porque las percibe y le tienen inquieto. Y puede haber quien se haya concienciado porque, bueno, pues ha escuchado a alguien a quien admira, que le ha persuadido de que existe un cambio climático y que hay que actuar en consecuencia. Y puede haber una cuarta persona, por ejemplo, que afirme que el cambio climático hay que combatirlo pues por la única y sencilla y simple razón de que se lo atribuye al capitalismo y está en contra del modelo capitalista. Es que da lo mismo. Cada cual tiene sus motivos para sumarse a esta o cualquier causa. Y muchos de ellos no tienen por qué coincidir. Incluso podría haber individuos que rechazasen dentro del mismo paradigma los argumentos de otros que estuviesen en el mismo barco. Y no pasaría nada. No pasaría nada. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de ser neutral, porque el Estado habla para todos nosotros y tiene, por lo tanto, que ser neutral ante las justificaciones de cada uno de los sujetos que pueden apostar por desarrollar unas políticas en torno al asunto del cambio climático. Porque cada uno es una persona y todos ellos son personas que por distintas razones, cada uno por las suyas, se saben en el mismo barco, como he dicho antes, sin necesidad, evidentemente, de compartir ni de tener que aceptar los motivos de los demás. Si muchísima gente está en contra, por ejemplo, de la pena de muerte, pues uno lo puede estar por motivos religiosos, otro por motivos morales, otro por motivos éticos y otro pues por algún tipo de ideología pacifista que le hace estar en contra de la pena de muerte. Entonces, hay que entender que esta pluralidad de referencias de cada uno es uno de los grandes logros, es una de las principales fortalezas del Estado liberal. Es algo que ha hecho muy bien la democracia y que además ha servido para consolidar la democracia como sistema político viable que comprende la, digamos, coincidencia de distintos puntos de vista, de distintas perspectivas. Y del mismo modo, el Estado no puede decir que sube los impuestos pues porque lo dijo Carlos Marx o porque lo defendió Jesucristo con aquello de darle al César lo que es del César, dadle a Dios lo que es de Dios, o porque a toro sentado pues se le antojaba que era algo defendible.
la subida de impuestos se defenderá en base a otros motivos. El Estado justificaría una subida de impuestos pues con el argumento de que le parece bien, de que le parece bueno, de que le parece apropiado, de que le parece conveniente, de que le parece necesario o lo que sea. Pero las razones de Estado, fíjense, no son necesariamente verdaderas. Son una suerte de marcadores de posición. Son moldes a los que los ciudadanos, con diferentes concepciones de lo que es una vida adecuada, con diferentes valores, pueden poner en contexto al margen de la opinión particular de cada uno. Esa es la diferencia. Y es muy importante que el equilibrio entre el sentimiento privado y el discurso público sea saludable. Y solo será saludable si ambos discursos no se acercan demasiado el uno al otro, ni tampoco se alejan demasiado el uno del otro. Si se alejan demasiado, el discurso público tiene tan poco contacto con el sentimiento privado que no resulta convincente, que no parece real, se nos antoja falso. Se nos antoja al margen de nuestras preocupaciones, se nos antoja pues que no nos concierne, que es abstracto, que es irreal, que es irrelevante. Y este es exactamente el problema que estamos ahora afrontando. En las sociedades occidentales, tal y como les decía yo en el anterior vídeo, estamos sufriendo, por así decir, la mayor crisis de legitimidad, la mayor crisis de confianza en la clase política desde el año 1848. Y la crisis es producto del hecho de que el discurso carece de sentido para muchos que sienten o que sentimos que haya una mezcolanza de reglas en la política, una combinación de discursos que uno no tiene claro a qué se está jugando en realidad ni cuáles son las reglas del propio juego. Son sentimientos comunes, por ejemplo, ante la politización de la justicia o el uso partidista de la coerción del Estado. No entendemos las reglas y perdemos la fe en el juego democrático, perdemos la confianza incluso en que ese juego nos pueda conducir a lo que nuestras necesidades precisan. Pero hay otra forma en que la dinámica entre el sentimiento privado y el discurso público funcionan mal, y es cuando se aproximan demasiado, como acabo de decir. La principal forma en que el sentimiento privado y el discurso público se vuelven insanos es cuando el discurso público se quiere comer, literalmente comer al sentimiento privado. Y eso sucede en las dictaduras, que suelen imponer un pensamiento único, ya sea comunista, teocrático, fascista o lo que sea, y quieren que todo el mundo vaya en la misma dirección, que todo el mundo esté en el mismo redil, que todo el mundo siga las mismas consignas. Pero hay otra forma en que sentimiento privado y discurso público se acercan demasiado y se vuelven extraordinariamente tóxicos para la sociedad. Es cuando el discurso público copia el sentimiento privado de una manera falsa, peligrosa y extraordinariamente desestabilizadora. Y es que el Estado moderno nunca debe hablar como un ciudadano privado. Jamás tiene que hacer eso. Porque el Estado tiene instituciones, el Estado tiene rituales, el Estado tiene procedimientos que lo hacen creíble para la ciudadanía de muy distintas sensibilidades, de muy distintos valores, de diferentes objetivos o de variadas preferencias. Por eso el Estado moderno no debe nunca convertir el discurso público en una suerte de réplica del sentir privado de las personas. Y esto es exactamente lo que hacen los populistas, los líderes populistas que nos cuentan exactamente lo que queremos escuchar. Reducen
el discurso público al sentimiento privado porque les funciona. Y les funciona porque hoy el discurso público se nos ha vuelto rancio, se nos ha vuelto anacrónico, poco creíble, irrelevante para nuestras vidas y estamos hartos, estamos absolutamente hastiados. Así que, al percibir que el Estado no cubre nuestras expectativas de sentirnos más seguros económica o existencialmente, pues nos sentimos extraordinariamente decepcionados ante nuestros líderes políticos, ante nuestros partidos, ante nuestros representantes públicos, nuestros administradores, las instituciones, los mecanismos. Todo nos parece muy decepcionante. A mí por lo menos me ocurre. Y es entonces el momento que aprovecha el populista para irrumpir en nuestras vidas y aparece como alguien que aparentemente pues habla nuestro idioma, apela a nuestros sentimientos, reclama nuestro sentir privado y como somos muy reflexivos, pues ese personaje nos resulta de repente simpático. Y nos lo resulta incluso aunque no diga las cosas que queremos, porque al menos habla en nuestro idioma, habla de una forma comprensible que nos permite, pues no sé, empatizar emocionalmente con él. Y nos resulta simpático también porque parece que no ha desechado el antiguo lenguaje político que ya no nos aportaba absolutamente nada. Es como un sosías, es como una marca blanca de lo que debería ser en realidad la función pública. Y es justo ahí, es justo en ese instante cuando nos sentimos seducidos por el populista, es justo en ese momento cuando muere nuestro pensamiento como ciudadanos. Y el problema es que nuestras vidas van a partir de ese instante muy a peor si escogemos ese camino. Porque cuando el discurso público imita al sentimiento privado, no puede generar confianza en los procedimientos, en los rituales, en las instituciones básicas, en los procedimientos del Estado moderno. No puede, literalmente no puede, es incapaz, es impotente. Y esa es la receta del declive. Al tratar de salvarme como ciudadano de una situación de impotencia, estoy provocando el deterioro de la propia democracia. Y cuando las instituciones que hacen que la sociedad más o menos funcione, pobrecita mía, entran en ese declive, absolutamente nada, pero lo que se dice nada, oigan, pero nada de lo que queremos podremos obtenerlo de la sociedad a la que teóricamente pertenecemos. Porque la sociedad se irá paulatinamente desviando de ser una democracia, vamos a decir, solvente o falible o un poco chunga, por el camino de convertir nuestra nación en un puñetero país bananero. Y esta es la dirección que estamos tomando, porque desgraciadamente el discurso público se ha comido el sentimiento privado y de esta manera vamos todos abocados los unos contra los otros, de momento en las redes sociales, pero cada vez más a tiros por las calles o por lo menos a porrazo limpio. Es una cuestión de tiempo y además, desgraciadamente, es que da la sensación de que los políticos lo que quieren son cadáveres en las calles. Es algo tremendo. Es tremendo además porque para que eso funcione, todos nosotros hemos de hacer primero el esfuerzo de, degradarnos de un modo bochornoso, de hacer un ridículo terrible, de ofrecer un espectáculo lamentable de nosotros mismos y de perder la felicidad y la confianza, dos cosas sin las cuales es muy difícil vivir, incluso sobrevivir como individuos y como sociedad. Sin duda, yo cada vez más llego a la conclusión de que el principal problema que tiene nuestra sociedad, sea quien sea,
el que señalemos como miembro de la misma, ya sea un político, ya sea un ciudadano votante, ya sea un creador de contenidos o uno de sus espectadores, todo se acaba reduciendo a una falta de confianza, de amor, de autoestima y a un tremendo, morrocotudo miedo. Lo que le pasa a nuestra sociedad es que ha perdido la autoestima, tiene miedo y se vuelve voraz. Lo que pasa es que cuando uno se pone en ese plan, no calcula las consecuencias de sus actos y mete la pata hasta el sobaco. Eso es un peligro y yo hablo a título descriptivo, no espero milagros, pero las consecuencias ahí están. Y cuanto más alto es el órdago que lanza un ciudadano o una sociedad, más está arriesgando y más va a padecer las inevitables consecuencias de sus malas decisiones o acciones. Paz y bien para todos y que Dios les bendiga.